Iniciaré en este caso esta exposición maratónica de decir las principales características de todas las etapas del proceso penal, ¿no? Tanto del proceso penal común como de los 7 procesos penales especiales. En realidad, vamos a ver lo más importante, ¿no? Generalmente, el proceso penal en el sistema acusatorio ha cambiado totalmente al anterior sistema, que era el sistema mixto, ¿no? Y tiene dos características durante todo el proceso, tanto los procesos penales comunes como los procesos penales especiales. Deben estar garantizados por dos principios. El principio, en este caso, de igualdad de armas y el principio del contradictorio. Y el principio del contradictorio. Esos dos principios son importantísimos, ¿no? Si no se dan estos dos principios, no estamos en un sistema acusatorio de partes. El sistema acusatorio justamente garantiza que las partes procesales tengan durante todo el proceso penal, ¿no?, una participación igualitaria, igualdad de armas, igualdad de las partes procesales, igualdad de condiciones, y que el juez actúe no en una forma activa frente a la prueba, sino en una forma pasiva frente a la prueba. Los insumos para el proceso penal son exclusivamente de las partes procesales. Eso es una característica que va a irradiar durante todo el proceso penal, desde las diligencias preliminares hasta el final del juzgamiento cuando termine primera instancia con la sentencia penal. Que las partes procesales son las protagonistas. Eso es lo que cambia. Además, si van a ser las protagonistas, tienen que tener una estrategia. Y esa estrategia se llama teoría del caso. Las partes procesales van a tener pretensión, las partes procesales tienen teoría del caso durante todas las etapas del proceso. Esa es una característica común a todas las etapas del proceso. Un segundo principio es el principio del contradictorio. Y es algo que es importante que se practique en todas las etapas del proceso. De menos a más, o sea, este principio del contradictorio es progresivo. Va en diligencias preliminares, en investigación preparatoria, en etapa intermedia, en lo que es, en este caso, en lo que vendría a ser el juzgamiento y inclusive en segunda instancia. El principio del contradictorio implica que no solamente hay dos partes procesales contrarias, porque eso vamos a encontrar en todos los procesos, sino el principio del contradictorio es que más allá que haya dos partes procesales, se va a debatir la información. La información que se consiga en el proceso penal va a ser producto de un debate, no se va a sumar la información. El nuevo paradigma que cambia, en este caso, el proceso anterior, que estaba con el Código de Procedimientos Penales, con el nuevo Código Procesal Penal, es que el anterior proceso penal inquisitivo y mixto tenía como paradigma la suma de información. Todo era prueba, todo lo que sumaba era prueba. Tenía que estar solo el fiscal, tenía que estar el juez, y eso era prueba. Este sistema ha cambiado totalmente. No todo es prueba, ¿no? Cuando estamos justamente en estas tres primeras etapas que vamos a, lógicamente, conversar, vamos a, en este caso, dialogar, estas tres primeras etapas no hay prueba, ¿no? No hay argumentación probatoria, ¿no? Hay elementos de convicción. Es el primer escenario y es la primera diferencia con el anterior proceso penal, ¿no? Recién con el juzgamiento vamos a encontrar la prueba, con excepción de la prueba anticipada. Entonces, este sistema acusatorio dice contradictorio. Va a haber un contradictorio fuerte y un contradictorio súper fuerte. El contradictorio fuerte lo vamos a encontrar justamente en estas primeras etapas, ¿no? En investigación preparatoria, en etapa intermedia, ¿no? Todo lo que es investigación y etapa intermedia va a tener una convergencia en cuanto a que, lógicamente, estas etapas van a llevar consigo una discusión del elemento de convicción, que no es prueba, ¿no? La fotografía antes era prueba, el video era prueba, ¿no? La declaración de testigo era prueba, el informe pericial era prueba. Hoy en día, todos esos insumos son cognitivos, todos esos insumos son, en este caso, elementos de convicción. Doctor, ¿y cuándo se convierte en prueba? En el juzgamiento. Cuando esa información, ese contenido que está en el informe pericial, el perito lo va a señalar, pero producto de un contradictorio. Cuando esa fotografía tenga que ser debatida como prueba documental, en el juzgamiento. Cuando ese video sea discutido y debatido ante el juez de juzgamiento, no respecto a observaciones que puedan tener las partes procesales. Ese contradictorio de la información es lo que va a convertir prueba a la información que tiene este elemento de convicción. Por lo tanto, mientras no pase ese escenario,
No estamos en un escenario probatorio. Por eso la prisión preventiva, la incautación, todas las medidas cautelares, el razonamiento no es probatorio, el razonamiento es cognitivo. ¿Por qué? Porque lo que usted va a discutir que son graves y fundados elementos de comisión, no dice pruebas. En etapa intermedia tampoco hay pruebas. ¿Ah? Hay elementos de comisión. Doctor, la acusación tampoco tiene pruebas, tiene elementos de comisión o medios de prueba. Entonces, doctor, las diligencias preliminares, la investigación preparatoria y la etapa intermedia, estas tres primeras etapas no hay prueba, no existe prueba, con excepción de la prueba anticipada. La prueba anticipada solo en cuanto a actuación, porque, o sea, esa va a haber una audiencia donde va el juez de investigación llevar a cabo con el mismo protocolo que se lleva en un juzgamiento, pero no se va a valorar. Esa prueba anticipada se va a valorar recién en juzgamiento. Se va a actuar antes de juicio, en etapa intermedia o en investigación, en forma excepcional, porque cuando se amerita, por ejemplo, a un testigo lo amenazaron, un testigo va a viajar al extranjero, un perito de repente está enfermo, ¿no? Y no va a llegar a juicio. Entonces hay casos urgentísimos que necesitan, en este caso, que se tome la declaración, pero con el mismo ritual, con el mismo procedimiento que se exige para hacer prueba. O sea, si va a declarar a través en el procedimiento del examen cruzado. Entonces, estos tópicos que estoy señalando son importantes que usted lo enarbole, porque esa es la esencia del nuevo proceso penal. ¿No? Es algo que no se trabaja de una manera, en este caso, explícita, directa, y que debería trabajarse así. Con ese escenario vamos a empezar primero a hablar de la primera etapa, ¿no? De las diligencias preliminares, ¿no? Entonces, es las diligencias preliminares donde, en teoría, el caso se llama una fase constructiva. ¿Qué pasa en las diligencias preliminares? ¿Qué aparece cuando usted tiene un problema penal, un proceso penal? ¿Qué va a aparecer? La noticia criminis, la noticia criminal. Pasó un robo, pasó un homicidio, viene desde el aspecto punitivo algo que lógicamente interesa al proceso penal. ¿Eso es importante? Sí, para iniciar, en este caso, las diligencias preliminares. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? El fiscal va a sacar una disposición de apertura de investigación. Esta disposición de apertura e investigación da inicio a la investigación, da inicio a las diligencias preliminares. ¿Qué es lo que se busca en las diligencias preliminares? En las diligencias preliminares lo que se va a buscar, ¿no? Es recolectar no todos los elementos de convicción, porque su naturaleza no es recolectiva, su naturaleza es constructiva. Se va a recolectar los elementos de convicción urgentes y necesarios que requiere el fiscal para hacer una imputación. ¿Qué es la imputación? La imputación es la atribución que hace el fiscal sobre un delito, ¿no? A una determinada persona, a un sujeto activo del delito, ¿no? Esa imputación tiene que atribuirle el fiscal, por lo tanto, el fiscal tiene que tener una posición. Tiene que tener una posición respecto a qué? Respecto al hecho delictivo, respecto a la notitia criminis. Esta notitia criminis es un aspecto externo al proceso, ¿no? Que lógicamente inicia el proceso, pero no se debe quedar de esa forma en el proceso. No sé si se me entiende. O sea, llega al proceso porque llega no por una persona técnica, llega por el agraviado, llega en este caso porque la persona que denuncia un hecho punible, ¿no? Y el fiscal tiene necesariamente que digerir esa noticia criminis, tiene que tomar una posición, tiene que seleccionar de esa noticia criminis los fácticos que le interesan para poder investigar. Entonces, eso viene a ser la esencia de las diligencias preliminares. Entonces, siempre durante todo el proceso van a trabajarse tres elementos que son parte de la teoría del caso. Primero, el elemento fáctico, ¿no? O sea, es por eso que de la notitia criminis, ¿no? El fiscal va a tener que seleccionar proposiciones fácticas que tenga él necesidad de investigar y llevarlo a juicio. Eso es la primera función que tiene que realizar la Fiscalía. Ese es el primer trabajo que tiene de hipótesis, que tiene que manejar, en este caso, el Ministerio Público. Entonces, si eso se hace bien, todo va a ir en forma progresiva bien, ¿no? Si eso se hace mal, definitivamente no va a tener norte esa investigación. Entonces, ¿qué va a construir el fiscal con estos elementos de comisión? Tiene la noticia criminis, ¿y ahí qué tiene que hacer? Seleccionar las proposiciones fácticas, los hechos más importantes que deben ser investigados y deben ser materia de prueba
posteriormente el juzgamiento. Eso es lo que tiene que hacer. No toda la noticia criminis tiene que ir a juzgamiento. No toda la noticia criminis tiene que investigarse. Hay cosas externas, en este caso, que no son materiales. ¿Y cómo, doctor, se selecciona las proposiciones fácticas? Con el otro elemento. El otro elemento es el elemento normativo. ¿Qué tiene que hacer en las diligencias preliminares del fiscal? Tiene que seleccionar el tipo, porque la persona va a venir, doctor, me robaron, doctor, me hurtaron, doctor, mataron, homicidio. Ah, el fiscal tiene que decir 106, homicidio simple. ¿No? Ah, 188, robo simple, robo agravado, 189. Ah, ahí está el tipo penal. El tipo penal, el tipo penal no es la tipicidad, el tipo penal te va a dar los elementos normológicos abstractos que tiene, en este caso, en la norma, que sirve para cualquier caso. ¿Para qué? Para de esa notita crimen tú selecciones esas proposiciones fácticas. Entonces, ¿quién te ayuda a seleccionar esas proposiciones fácticas? Esto no es subjetivo, señores. Esto es objetivo. ¿Qué implica eso? Que objetivamente se tiene que seleccionar las proposiciones fácticas. Por ejemplo, si el artículo 188 dice el que se apodera de un bien mueble, ¿no? O se sustrae mediante violencia o amenaza, y este bien mueble es ajeno, entonces ahí te están dando los elementos. ¿Tú sabes qué bien mueble? No lo sabes. ¿Eso quién te va a dar? El fáctico. Te va a dar justamente esa notita crimen. De ahí vas a sacar, de esa notita crimen vas a sacar de qué bien mueble se trata, de qué bien ajeno se trata, cómo fue la violencia, cómo fue la amenaza, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el apoderamiento? Ah, entonces esos elementos constitutivos del tipo penal te van a permitir seleccionar los fácticos, sí. El resto no es materia de investigación. Puede servir como un tema de contexto para ubicación. Puede servir como un tema de, en este caso, de plano para la investigación, pero no es tema de elemento de comisión, tampoco tema de prueba. ¿No? Entonces, eso hay que diferenciar. Por lo tanto, esa selección que tiene que hacer, en este caso, el titular de la acción penal y titular de la pretensión, que es el único que existe en el proceso penal, que es el fiscal, él tiene que hacer una buena selección. ¿Para qué? Para recién hacer una imputación. Esa imputación se realiza al final de estas diligencias preliminares. Entonces, estas diligencias preliminares, ¿no? Tienen un plazo, antes era 20 días, ahora es 60 días. ¿No? Ese plazo es suficiente, son 2 meses, señores. Es suficiente. Yo en otro era fiscal con 20 días, me acuerdo del 2010, era suficiente, pero yo no sé por qué lo han ampliado. No hay necesidad de 60 días. Pero bueno, es 60 días. Suficiente para hacer, ¿qué? Una construcción de la imputación. O sea, selecciono fáctico, selecciono tipo penal y también selecciono elementos de convicción. No se olviden que son 3 elementos que van a girar durante todo el proceso. Elemento fáctico, elemento normativo, el tipo penal, y lo que viene a ser, en este caso, el elemento probatorio, que empieza con elementos de convicción y más adelante se convertirá en prueba. Esos 3 elementos van a ir durante todo el proceso y en diligencias preliminares están en un aspecto, en este caso, inicial, en un aspecto originario. En esa perspectiva, vamos a tener que estructurar que las diligencias preliminares tienen como función construir la imputación. ¿Y quién debe construir la imputación? En este caso, la fiscalía, ¿no? Si logra construir la imputación, el fiscal tiene que hacer una formalización de investigación preparatoria. Y ya pasamos a una etapa que se llama investigación formalizada, una etapa donde ya debe haber imputación. Y cuando hay imputación es que el fiscal ya tiene una posición. El fiscal dice, este caso hay que investigar, ¿no? Por lo tanto, antes de la formalización, el fiscal no tiene posición. Está la noticia crimen, el fiscal inicia la investigación sin posición. Tiene que investigar porque es su obligación investigar o encomendar a la policía para que haga algunos actos de investigación, nada más. Pero ya si decide formalizar investigación, por eso se llama disposición de formalización de investigación preparatoria. Esa disposición es distinto a una disposición de apertura de investigación. ¿Por qué? Porque esta disposición de formalización de investigación preparatoria tiene el núcleo de una imputación necesaria inicial, llamada también incompleta. ¿Por qué incompleta, doctor? Porque solo es suficiente para iniciar esta imputación que
finalmente va a permitir al fiscal ejercer la acción penal. El ejercicio de la acción penal justamente se da con la formalización de investigación preparatoria. ¿Esto a través de qué? De que necesariamente, el fiscal tiene una posición sobre el delito, tiene una posición sobre el investigado, ¿no? Que le va a permitir decidir continuar o no continuar, en este caso, la investigación, ¿no? Ahora, hay algunos casos donde se presenta que puede formalizar, pero llega el principio de oportunidad. Entonces, el principio de oportunidad se da también en diligencias preliminares, es un principio que permite, no para todos los casos, para algunos casos, permite que ya no hay una disposición de formalización, sino una disposición de abstención. El principio de oportunidad le permite al fiscal, ¿no? Le permite no continuar con la investigación, pero solucionar el tema resarcitorio, ¿no? O sea, el proceso penal tiene dos temas, dos tópicos: el aspecto de pena, punitivo, del delito, y el aspecto resarcitorio, el aspecto de la reparación civil. El aspecto punitivo es sacrificado en las diligencias preliminares para prevalecer el aspecto resarcitorio para algunos casos, no para todos los casos. Eso se puede dar en diligencias preliminares y es competencia exclusiva de la Fiscalía. Por ejemplo, ¿no? Si hubiera, lógicamente, un aspecto, en este caso de conducción en estado de ebriedad, un delito de peligro, ¿no? Entonces, ¿se puede solucionar? Claro, a través de la aplicación de un principio de oportunidad, por supuesto. El delito está. ¿Hay elemento de convicción para formalizar? Sí. ¿Hay tipo penal? Sí. ¿Es un delito de peligro? Por supuesto, ¿no? Pero ¿qué dice? ¿Va a pagar la reparación civil? Sí, vamos a pagar la reparación. ¿En forma completa? Sí. Listo. Se repara el daño y, lógicamente, el fiscal, para ese caso, saca una disposición de abstención. Ya no formaliza investigación, ya no se continúa, porque él es el titular de la acción penal. El titular de la acción penal no es el juez, es el fiscal. Entonces el fiscal ya no continúa la investigación, se queda ahí, pero soluciona el aspecto de la reparación civil, que es un aspecto exclusivamente sobre la teoría del daño, sobre la teoría de la reparación a la víctima, que encarna una justicia no retributiva, como el caso del delito, sino una justicia restaurativa. Restaura el daño para, lógicamente, en este caso, la víctima. Y eso es lo que se busca. No para todos los casos, porque no puede ser, por ejemplo, un delito de secuestro ni nada. Son delitos de bagatela, son delitos donde la pena es mínima. Solo para esos casos se puede aplicar el principio de oportunidad o los acuerdos reparatorios. Eso viene a ser una excepción a la formalización. O sea, están todos los requisitos para formalizar, pero para algunos casos, para algunos delitos, señala el artículo segundo del título del Código Procesal Penal, se puede aplicar el principio de oportunidad, ¿no? Esto puede suceder, ¿dónde? En diligencias preliminares. ¿Qué otro tópico puede pasar en diligencias preliminares? La tutela de derechos, ¿no? ¿Qué implica? Que estos son actos de investigación, que tú tienes que estar con tu abogado, tienes que estar, así sea que se den actuaciones en la policía, en la fiscalía, tienes derecho a la defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes el derecho, en este caso, también a recopilar elementos de convicción negativos. Entonces, no se te puede frustrar o a postular actos de investigación. Si el fiscal no te da, en este caso, de repente, en este caso, opción a que puedas materializar algunos actos de investigación, usted lo va a pedir ya no al fiscal, sino al juez de investigación. Eso se llama tutela de derechos. La tutela de derechos es un pedido que hace la parte procesal al juez de investigación ante una negativa del fiscal, porque el que tiene la dirección de la investigación no es el juez, sino es el fiscal, pero esa dirección de la investigación no puede ser arbitraria, ¿no? Y esa arbitrariedad, si se trata de establecer en una investigación, puede ser cuestionada por la defensa a través de una tutela de derechos. Eso es importante. Entonces, en diligencias preliminares se construye la imputación, se acompaña una tutela de derechos y de repente la posibilidad de la aplicación de un principio de oportunidad. Son las principales estelas o tópicos procesales que se dan en esta primera etapa. La segunda etapa es la investigación preparatoria. Entonces, hasta en estas diligencias preliminares solo estaba el investigado, estaba el fiscal y estaba el agraviado, pero no había actor civil, no había tercero civilmente responsable.
¿no? Y lógicamente esto sí se puede dar en la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque ya hay una imputación, porque ya el fiscal decidió ejercer la acción penal. Ya no hay un tema de abstención, ya no hay un tema de archivo, no, sino decidió continuar la investigación. Entonces, se necesita ya de partes procesales en el aspecto resarcitorio. Hasta ahí, el fiscal asumía la pretensión de pena punitiva sobre la teoría del delito y también la pretensión resarcitoria. ¿No? Pero ya una vez que se formaliza la investigación preparatoria, existe la posibilidad, ¿no? La posibilidad de que necesariamente, ¿no? Se construya otras partes procesales en el tema resarcitorio. O sea, esa legitimidad que tenía el Ministerio Público, ¿no? Va a ser reemplazada por la legitimidad de las partes procesales. Si deciden, el agraviado puede pedir la constitución en actor civil, ¿no? O la parte que, lógicamente, va a responder solidariamente con el imputado, puede ser convertido en tercero civilmente responsable. ¿Esto a través de qué? Después de la imputación, después de la formalización de investigación preparatoria. Ahora, ese es un tema, la construcción de las partes procesales resarcitorias, tanto actor civil, tercero civilmente responsable. ¿Dónde se produce? Se produce exclusivamente en la investigación preparatoria. Esto es imposible que se produzca en diligencias preliminares. Esa es una diferencia. ¿Por qué? Porque existe una posición del fiscal. Dos, ¿por qué? Porque existe el ejercicio de la acción penal. No he dicho de la pretensión. Pretensión todavía no existe. Acá hay un intervalo en este proceso penal entre acción y pretensión. Ese intervalo está materializado a través de la investigación preparatoria. O sea, cuando se inicia la investigación, estamos en acción. Cuando termina la investigación, podemos recién solicitar, requerir lo que es la pretensión. Eso es, lógicamente, ese intervalo entre acción y pretensión solo se produce en el proceso penal. En el proceso civil, esta acción y pretensión van juntas en la demanda. Esto no pasa en un proceso penal. Entonces, esa es una diferencia. Entonces, pero vamos al punto esta segunda etapa, investigación preparada, ¿qué más pasa ahí? Si en el otro pasaba tutela, pasaba principio de oportunidad, acá también puede haber un principio de oportunidad, pero es diferente. El artículo segundo, inciso séptimo, octavo, establece es diferente. ¿Por qué? Porque pues esta investigación preparatoria dura 120 días, el doble de la diligencia preliminar. Estamos hablando de un proceso común, no en un proceso complejo que podría ampliarse 8 meses o un proceso de crimen organizado. No, pero un proceso común, pues lógicamente es 4 meses, es suficiente. ¿Para qué? Para recolectar elementos de convicción. Esa es la naturaleza que tiene, lógicamente, la investigación preparatoria. ¿No? A diferencia de que la anterior etapa era para construir la imputación, este es para recolectar elementos de convicción vinculados a la imputación. ¿Por qué? Porque al final de la conclusión de la investigación preparatoria te van a hablar de suficientes elementos de convicción. Por eso es que esta es la etapa, la única, que tienes para recolectar y complementar los elementos de convicción. Los elementos de convicción, si se puede entender, futura prueba. ¿No? Porque eso es una futura prueba, no es prueba, es elemento de convicción, es medio de prueba, no es prueba todavía. Si logra llegar a juzgamiento ese elemento de convicción, se podrá convertir en prueba. Mientras tanto, todavía no es prueba. La argumentación es cognitiva, no probatoria. Todavía en diligencia, en lo que es investigación preparatoria. Por lo tanto, la investigación preparatoria, como acá tenemos, ¿no? Busca y se inicia con la imputación necesaria inicial y también la causa probable. La causa probable tiene que ver con lo que viene a ser los elementos de convicción. Y acá es importante, acá ya teniendo una posición, ¿no? Formal, llamemos así, la fiscalía, la parte procesal, en este caso la defensa del imputado, puede también tener un contradictorio formal. Y es lo que yo denomino el fáctico diferenciador. Si, lógicamente, la defensa no está de acuerdo con el fáctico o la imputación de la fiscalía, puede apartarse de ese fáctico. Y ese fáctico que se aparta se llama fáctico diferenciador, total o parcial. Va a depender, lógicamente, de la teoría del caso que tenga la defensa. ¿Eso qué le va a permitir? Le va a permitir diferenciarse en el contradictorio de el fáctico del fiscal y crear sus elementos, buscar los elementos de convicción para que satisfagan ese fáctico diferenciador. Eso es importante porque no se olvide que los elementos de convicción se van a transformar si es que llegan a juzgamiento en prueba.
Imagínense que este fáctico diferenciador tiene elementos de convicción. No van a ser elementos de convicción favorables a la fiscalía, sino van a ser elementos de comisión contrarios a la fiscalía, contrarios a la pretensión de la fiscalía. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que esos elementos de comisión contrarios o negativos a la fiscalía se conviertan en juzgamiento en contraprueba o contraindicios y que le va a surtir, en este caso, una defensa más eficaz a las partes procesales contrarias a la fiscalía. Entonces, es importante que eso se trabaje justamente, ¿dónde? En lo que son la investigación preparatoria. Entonces, acá puede haber un aspecto de forma o un aspecto, en este caso, llamemos así, de fondo. Si es de forma, lo primero que tienes que ver, como ya está la imputación, ya está el ejercicio de la acción penal, es ver si es válida esa imputación. O sea, si esa imputación está bien. Y si no está bien, cuestionarla a través de una excepción, ¿no? O sea, por ejemplo, si se imputa el delito de robo, ¿no? Y el delito de robo tiene 5 elementos constitutivos, pero de los 5 elementos constitutivos solo hay 4 proporciones fácticas y falta una, hay una omisión en cuanto a un elemento de convicción, porque no tiene su proporción fáctica, entonces usted puede presentar una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Si se declara fundada la excepción, ahí se quedó el proceso, se va a tener que haber un sobreseimiento en investigación y se archiva el caso. No se puede continuar si la imputación está mal. No se puede continuar la investigación y el proceso penal si la imputación no es válida. Entonces, al inicio de la formalización, usted puede cuestionarla, la validez de la imputación a través de una excepción. Eso es importante. Ahora, doctor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si la imputación está bien? Usted sabe que para una excepción de improcedencia de acción, yo no necesito tocar el tema probatorio o de elementos de convicción, es suficiente la subsunción. Si hay una buena subsunción, la imputación está bien, ¿correcto? Sí, es correcto. Ya, muy bien. Entonces, si está bien, ya no puedo hacer una excepción. No tendría sentido plantear una excepción de improcedencia de acción. Por supuesto. Entonces, ¿qué haría? Ah, usted se va al fondo. Usted no tiene una carrera de 100 metros, tiene una maratón, ¿no? Entonces usted no va a correr rápido, va a correr despacio y va a querer ganar, en este caso, el proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya no piensa en una defensa de forma, piensa en una defensa de fondo. Entonces, ahí lo primero que tiene que decir, ¿por qué no estoy de acuerdo con esa imputación? Esa imputación del fiscal es válida, no lo puede cuestionar, cumple con el formato. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo? Ahora el problema ya no es la forma, sino el contenido. Entonces yo tengo que hacer un fáctico diferencio, algo que me diferencie. Por ejemplo, un homicidio. Y mi defendido no se encuentra, por ejemplo, en el lugar de los hechos. Se encuentra en otro lugar. Mataron en San Luis y yo digo, no, no estuve en el distrito de San Luis, estuvo lógicamente en el distrito de San Isidro. Entonces el fáctico es totalmente distinto, ¿no? En el aspecto espacial. Tu defensa va a decir, no estuve en ese lugar, estuve en otro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué? Tu fáctico va a ser totalmente opuesto, ¿no? No va a aceptar, lógicamente, la tesis del fiscal y va a buscar pruebas de acreditar que su patrocinador está en San Isidro y no en San Luis. Entonces, eso es importante. Entonces, es importante que se plantee, ya es un tema de contenido. Puede ser espacial, puede ser un problema temporal, puede ser un problema personal, pero aspectos que se diferencien de la imputación que tiene el fiscal. ¿Y eso qué va a generar? Que usted busque elementos de convicción según su posición, ¿no? Y eso es, lógicamente, una verdadera defensa de contenido, pero descartando que es válida la imputación, que es válida el ejercicio de la acción penal. Entonces, esta validez es importante dentro de esta investigación preparatoria. Entonces, reiteramos que la investigación preparatoria tiene como norte no la construcción de la imputación, sino la recolección de elementos de convicción, ¿no? Para, en este caso, buscar una suficiencia de elementos de convicción, ¿dónde? En toda la investigación preparatoria. Porque como ya está la imputación, ¿qué vamos a buscar? Los elementos de convicción complementarios, porque no se olviden que los urgentes y necesarios se consiguieron en las diligencias preliminares. ¿Qué otros elementos de convicción faltan? ¿Eso quién lo tiene que señalar? El fiscal. ¿Dónde? En su disposición de formalización de investigación preparatoria. Ahí tiene que señalar y radiar estos elementos de convicción tengo,
Y estos elementos voy a conseguir en esos 120 días. Y lógicamente esos 120 días es para conseguir esos elementos, en este caso, cognitivos o de convicción. Y eso es la naturaleza principal de la investigación preparatoria. Y hasta ahí usted se dará cuenta, doctor, hasta ahí me doy cuenta, diligencias, construir la imputación inicial, incompleta, ¿no? Solamente con la teoría del delito, pero comparte la teoría del delito con la tipicidad. No he tocado anticuricidad, culpabilidad, punibilidad, teoría de la pena. ¿Por qué? Porque eso lo va a tocar en la etapa intermedia. Correcto, eso se toca en la etapa intermedia. Por eso la imputación necesaria completa aparece en la etapa intermedia, no en la investigación. Correcto, porque usted toca parte del elemento normativo, no todos los elementos de la estructura del elemento normativo. Eso es importante que usted lo sepa. Sobre la teoría del delito toca la tipicidad, no todo. Sobre la teoría de la pena no toca nada para ejercer la acción penal. Pero eso sí lo va a tocar en la etapa intermedia. Eso es importante, muy importante que usted lo tenga en cuenta para, en este caso, irradiar el trabajo que tiene, lógicamente, durante, en este caso, el proceso penal. Bien, esta investigación preparatoria, lógicamente, tiene 120 días de plazo. Tiene, como usted está viendo ahí en la diapositiva, una fase recolectiva de elementos de convicción. ¿No? Estos elementos de convicción son importantes que se den porque no va a haber otra posibilidad. Ahora, en forma excepcional, ahí usted ve en verde, dice acusación directa. ¿Puede haber acusación directa? Sí, cuando ya no hay necesidad. La función que es recolectar elementos de convicción. Pero si usted ya lo tiene todo, ¿no? O sea, el fiscal ya tiene todos los elementos de convicción, puede suprimir ya ese plazo que tiene de investigación y de frente a acusar. Y es hacer una acusación directa. Eso también lo permite el código, en este caso procesal penal. Entonces, estas dos etapas, diligencia pre-investigación preparatoria, hay algo en común, que la dirección exclusiva es del fiscal. En la dirección exclusiva del fiscal, quien dirige la investigación y la diligencia preliminar es el fiscal, la fiscalía, y que el juez de investigación es un juez de garantías. ¿Qué implica eso? Que en estas dos etapas, si usted pide una tutela, tiene que llamarle al juez, tocar la puerta del juez. ¿Para qué? Para que haya una audiencia a través de un pedido. Ese pedido está protegido por el principio dispositivo. Las partes procesales tienen un principio dispositivo que les da legitimidad para que puedan acudir al juez ante cualquier anomalía en estas dos etapas, donde, en este caso, el que dirige esta etapa y tiene la dirección es el fiscal. Y el fiscal dirige la investigación. No se olvide que estamos en un sistema acusatorio de partes, donde la investigación, en este caso, no es, en este caso, una investigación como en otros sistemas, donde la investigación es paralela. No, acá es una investigación unívoca. Por lo tanto, no es que usted va a conseguir sus elementos de convicción como en Colombia y el fiscal y defensa cada uno paralelo consigue y hay el discovery. No, acá hay una investigación unívoca donde es una sola investigación y usted incorpora actos de investigación, solicita al fiscal, en este caso, realizar actos de investigación. Usted no crea esos propios actos de investigación como un sistema acusatorio adversarial, que sí lo hay, Estados Unidos, Australia, ¿no? Inglaterra, Colombia, son sistemas acusatorios adversariales donde la investigación es paralela, donde hay un descubrimiento probatorio. Eso no existe acá en el Perú, ni en Italia, ni en otros países de Latinoamérica, pues somos un sistema acusatorio de partes donde la investigación es una sola, una investigación unívoca, tanto en diligencias preliminares como investigación preparatoria. Por lo tanto, usted quiere hacer un acto de investigación, tiene que pedir al fiscal. Quiere que declare un testigo, tiene que pedir al fiscal. Tiene que, en este caso, que se le designe un perito, lo tiene que pedir al fiscal. ¿Y qué tal el fiscal le dice no? Entonces usted tiene que acudir a quién, al juez, ¿no? En ese caso, ¿no? Porque tiene que dirigirse primero al que dirige la investigación, es el fiscal. Pero si el fiscal no cumple con una función en una forma objetiva, como lo señala el Código Procesal Penal, usted tendrá que ir al juez. Por lo tanto, estas dos primeras etapas son etapas importantes que tienen la dirección, en este caso del fiscal, pero una dirección, en este caso, tutelada, ¿no? Por, en este caso, el juez de investigación, pero a pedido de parte. El juez no puede aparecer de oficio, ¿no? Es a pedido de parte, por lo tanto, acá se aplica el principio dispositivo. Las partes pueden pedir. Por eso, si usted reclama un determinado derecho que se llama tutela, hay una audiencia de tutela. Si hay un plazo, el fiscal no está cumpliendo con el plazo, hay una audiencia de control de plazos. Entonces, eso es importante dentro de estas dos primeras etapas, diligencias preliminares, investigación preparatoria.
Muy bien, hasta ahí estamos todavía dentro de un escenario y seguimos en un escenario cognitivo. La argumentación es cognitiva, no es probatoria. El escenario es no probatorio. Acá no hay pruebas. ¿Ah? No hay pruebas, hay elementos de convicción. Ese es el término correcto. Medio de prueba, también lo dice el código. Lo correcto son elementos de convicción. El insumo para el fiscal y el insumo para el juez es exclusivamente un insumo cognitivo, no es un insumo probatorio. Entonces ahí viene el problema. Si eso no se entiende, lógicamente es un gran problema porque en el anterior proceso era distinto, era diferente. Todas estas etapas eran probatorias, ¿no? Y en estas dos primeras etapas, diligencia preliminar e investigación previa, ¿qué prevalecen también? ¿Qué aparecen ahí también? Las medidas cautelares, personales, reales, van a materializarse, en este caso, lo que vienen a ser todas estas medidas cautelares. Anoten las preguntas, señores, al final yo los voy a responder, ¿no? Anoten sus preguntas que quieran hacer, no voy a hacer porque estos son de 2 libros que tengo, ¿no? De más de 1000 páginas y lo tengo que hacer en 2 horas, ¿no? Es imposible que con cualquier interrupción, anoten, yo encantado le doy unos minutos para que hagan preguntas precisas, ¿no? Porque esto, si no, se va a perder, en este caso, el horizonte, ¿no? Yo encantado de responderles, ¿ya? Entonces, voy a tratar de decir lo principal, ¿no? Lo más básico. Entonces, las medidas cautelares, que es otro tópico, ¿no? Reales, en este caso, y en este caso personales, como la prisión preventiva, la incautación, el allanamiento, que cada uno es un tema pues de 2 horas, de 4 horas para hacerlo, ¿no? Eso se da justamente en la investigación preparatoria, ¿no? O el embargo, ¿no? Si lo quiere realizar en este caso el actor civil, ¿no? Esas medidas justo se dan en esta investigación preparatoria, en esta etapa, ahí se dan para cautelar el resultado, ¿no? Y también, ¿cuál es su insumo? No es probatorio, su insumo es de elementos de convicción. ¿No? Es exclusivamente por eso cuando la prisión preventiva dice el 268, graves y fundados elementos de comisión, no dice pruebas, ¿no? Entonces, eso, pues, materia de otro análisis, pero es también parte del contenido de la investigación preparatoria. Ahora pasamos a la etapa intermedia, que también es larguísima. Cada una de estas etapas es de 2, 3, 4 horas. En la maestría lo hacemos, en este caso, en 24 sesiones, así que pero vamos a hacer rápido, lo principal, lógicamente no vamos a abarcar todo, y eso va a ser, lógicamente, el objetivo es que ustedes conozcan lo principal de cada etapa, se sientan cómodos y puedan, lógicamente, manejar mejor como un mapeo de todo el proceso penal, lo tengan claro, las diferencias claras, ¿no? Porque en base a eso ya pueden profundizar algunos temas. Si no, van a profundizar mal, como muchos lo hacen, porque no se tiene claro. Entonces, cuando hablamos de la etapa intermedia, ahí pasan 2 aspectos. Ya en la etapa intermedia, ¿no? Es lo que yo, en este caso, denomino acá, en la etapa intermedia, ya, acá les doy una casación que es importante para que ustedes lo lean, no lo voy a desarrollar, el 760-2016, la libertad que nos habla de lo que viene a ser el primer grado de sospecha, el segundo grado de posibilidad y el tercer grado de certeza fiscal para estas 3 primeras etapas. Recomiendo esta casación que lo lean, lo tengan en cuenta. Desarrollar va a ser difícil, pero lo que quiero ver es en esta etapa intermedia, ¿no? Esta etapa intermedia, hay un criterio, que es el criterio de superposición. Este criterio de superposición es algo que yo lo he desarrollado en mi último libro, ¿no? Ese criterio de superposición es para determinar ya realmente la imputación necesaria completa. Acá se mide ya la proposición fáctica que se seleccionó para ejercer la acción penal ya en la etapa intermedia, con todo la estructura del delito. Mire ahí en este cuadro la tipicidad, la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad y sus aspectos negativos, ¿no? Las causas de justificación, las causas de exculpación, las excusas absolutorias. La proposición fáctica se mide. Por eso, si esta proposición fáctica que se seleccionó al inicio de la investigación se superpone a todas las categorías del delito, vamos a decir que realmente el fiscal debe acusar, debe realizar una acusación. Doctor, ¿y qué tal hay una causa de justificación o hay una causa de exculpación? No se cumple, no llega a terminar la provisión fáctica, no resiste. Ah, si no resiste, justamente está el 344, inciso segundo del Código Procesal Penal, que habla sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? El archivo judicial, ¿ya? El
El archivo que podía ser el fiscal es un archivo fiscal, pero acá es un archivo judicial, se hace en la etapa intermedia. Y eso tiene un nombre, se llama sobreseimiento. El sobreseimiento es equivalente al archivo judicial, ¿no? Y tiene que ser propuesto por la fiscalía, primero, a través de un requerimiento de sobreseimiento, pero también puede hacer que proponga un requerimiento acusatorio, pero no tenga todas las condiciones para hacer un requerimiento acusatorio y en forma, inclusive de oficio, el juez puede sacar un auto de sobreseimiento en un requerimiento acusatorio. Pero ¿qué necesita? ¿Cuáles son los insumos que necesita? Necesita que haya una imputación válida. Y para la imputación válida, ¿qué necesita? Que estén bien, ¿qué? Los elementos constitutivos del tipo penal, uno. Dos, las proposiciones fácticas. Y tres, que estas proposiciones fácticas que se seleccionó resistan todas las categorías del delito. Y no solo las categorías del delito, porque no se va a imputar solo el delito. El fiscal no va a imputar imputo o acuso por el delito de robo, sino que va a decir, aparte de acusar por el delito de robo o hacer su requerimiento por el delito de robo, que va a decir, imputo 15 años de pena privativa, que se le imponga 15 años de pena privativa de libertad, porque está dentro de los 12 a 20 años, que es el marco para el robo agravado. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué está haciendo? Una imputación no solamente del delito, sino una imputación de la pena. Por lo tanto, la proposición fáctica no solo va a abarcar toda la estructura del delito, sino también la estructura de la pena. Lo que llamamos el sistema de tercios, el 45A, el 45, el 46, ¿no? No, lo que viene a ser todo un sistema de tercios dentro de una pena movible o pena no movible. Todo eso tiene que trabajarse ¿dónde? En la etapa intermedia. ¿Dónde tiene que? En el requerimiento. ¿Para qué? Para que el fiscal finalmente decida si requiere un sobreseimiento o requiere una acusación. Si requiere un sobreseimiento, ¿qué le está pidiendo al juez? El archivo. Si decide un requerimiento acusatorio, ¿qué le está pidiendo al juez? Pasar a juzgamiento. Que esa imputación se pase a juzgamiento, se busque su acreditación con pruebas y alguna sentencia penal. Tiene esas dos posiciones. Y eso es exclusivamente la fiscalía. Por lo tanto, quien tiene el monopolio de, en este caso, la acción y la pretensión, es el fiscal. El fiscal tiene necesariamente este monopolio, tanto de la acción como de la pretensión penal. Por lo tanto, estas tres primeras etapas procesales van a ver esa convergencia donde la fiscalía, ¿qué va a trabajar? La imputación. Solamente que en la etapa intermedia, ¿qué se va a buscar? Controlar la validez de la imputación, si esa imputación está bien o si esa imputación está mal. Y eso se hace a través de este criterio de superposición, que es un criterio donde se mide si las proposiciones fácticas son fuertes o son débiles. Si son fuertes es porque pasan y se superponen a todo elemento normológico. Si son débiles es que se quedan en algún estadio. Por eso en este cuadro didáctico que les presento en las diapositivas, pongo ahí, por ejemplo, imputación necesaria completa. O sea, si va a acusar, necesita una imputación. En cambio, por ejemplo, si se queda en la tipicidad, ¿no? Se ejerció la acción penal, pero llega al final de la investigación, pero hay una causa de justificación, una causa de exculpación, y se queda solo en la tipicidad. Señor, la tipicidad solo es irrelevante para el proceso penal. No tiene consecuencia para el proceso penal. Tiene una consecuencia indiciaria, ¿no? Pero no para llegar a juzgamiento. Lo mínimo para el proceso penal es que se construya el injusto penal, ¿no? El injusto penal y, lógicamente, lo mejor es que se construya el aspecto delictual, o sea, que la acción sea típica, antijurídica y culpable, pero que eso no es solamente del aspecto penal, sino del aspecto procesal. Ese fáctico resista llegar a esas categorías, que eso es lo principal, porque el derecho penal solo no tiene caso. El caso no lo da el derecho penal, el caso lo da las proposiciones fácticas. Lo que se mide no es el tipo penal, lo que se mide son las proposiciones fácticas. ¿Con qué se mide? Justamente con toda la estructura, no solo del tipo penal, sino también con toda la estructura del delito, ¿no? La antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, eso se mide. Si estas proposiciones fácticas son fuertes, van a resistir todo y van a, como dice, sobrevivir a todo y se van a superponer a todas estas categorías, por lo tanto van a resistir llegar a dónde? A una imputación de la pena. O sea, para estos fácticos que yo voy a imputar, que voy a buscar que se acredite en juzgamiento, le voy a, en este caso, señalar y establecer, ¿no?, los aspectos, en este caso, que corresponda a una imputación de pena y finalmente una acreditación de prueba en el juzgamiento. Entonces, por eso que es importante. Ahora,
Este 344, ¿no? Este 344, por acá lo tengo. Acá está, ¿ya? Es importante. El 344 es, hoy usted lo tiene que manejar muy bien eso. Esto, porque usted tiene que hacer el autocontrol en la investigación. Usted no va a esperar la etapa intermedia. Un buen abogado, un buen fiscal hace el autocontrol en la investigación de sus elementos de convicción y de sus proposiciones fácticas, justamente con este artículo 344 y su segundo, porque este artículo es lo que forma la superposición, el criterio de superposición. Miren lo que dice este artículo, ¿bien? Lo dice, el hecho objeto no se realizó, puede atribuirse al imputado. Es vinculación del hecho. Mire el otro que dice, el hecho imputado no es típico, o sea, es atípico. O concurre una causa de justificación, ¿no? O sea, si concurre una causa de justificación, no es antijurídico. O inculpabilidad, en realidad el término está mal, debió de ser causas de exculpación, ¿no? O punibilidad, dice, o no punibilidad, ¿eso qué implica? Excusas absolutorias. Mira, ¿qué te está hablando de acá? De la estructura del delito. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, sus causas negativas, causas de atipicidad, causas de, en este caso, justificación, exculpación y excusas absolutas. De eso se está hablando. Por lo tanto, ese punto B, ¿qué es? Normológico. Normológico. El tercero también, la acción penal se ha extinguido. ¿Se extingue por qué? Por los presupuestos de una defensa de forma. Puede haber una prescripción, ¿no? Puede haber una excepción de prescripción, de improcedencia de acción, ¿no? De cosa juzgada. Entonces, se prescribe. Pero también, ¿qué tema es? Normológico. Estos tres primeros presupuestos de sobrecimiento son normológicos. Pero mira el cuarto, que es el D. Estamos en el 344, inciso segundo, parágrafo D. Mira el cuarto, no tiene nada de normológico. ¿Ah? Entonces, estos tres primeros tienen que ver con la imputación necesaria completa. La imputación es válida, mido estos tres presupuestos. Pero el cuarto presupuesto, que señala estos presupuestos de sobreseimiento del 344 y su segundo, que es importantísimo, porque con eso uno decide si una imputación debe pasar a juzgamiento o no. Este es el principal instrumento que tiene el juez de investigación para construir, en este caso, y señalar si una imputación es válida para que pase, en este caso, a juzgamiento. Porque esa es su principal función, esa es su principal tarea, en este caso que tiene el juez de investigación o juez de garantía. Garantizar que esa imputación sea válida, porque en juzgamiento lo que se va a buscar es la acreditación de esa imputación a través de las pruebas. Entonces, por eso es juez de garantías, pero muchas veces no se garantiza bien. ¿Por qué? Porque este tercer elemento, este cuarto elemento, cuarto presupuesto, dice, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, ¿no? ¿No? Y nos habla de qué? De suficiente, elemento de comisión suficiente, ¿no? Para el enjuiciamiento del imputado. Mire, eso no tiene que ver con la imputación. Este tiene que ver con qué? Con la vinculación de la imputación. Normalmente el juzgamiento, la vinculación va a ser las pruebas, pero ¿en dónde estamos? En etapa intermedia, no hay pruebas. ¿Qué nos exige? ¿Cuál es el elemento o el insumo que vincula la imputación? Los elementos de convicción. Pero ¿qué nos dicen? ¿Cómo tienen que estar estos elementos de convicción? Tienen que ser elementos de convicción que suficientes. Entienda bien, suficiente no es cantidad, es calidad. Doctor, yo tengo 100 elementos de convicción sobre el apoderamiento, 50 elementos de convicción sobre el bien ajeno, pero no tengo elementos de convicción sobre violencia. ¿Hay suficientes elementos de convicción? No hay suficientes. Cantidad, habrá 200 elementos de convicción. ¿Qué implica? Calidad de elementos de convicción. Por cada proposición fáctica, ¿sí hay elemento de convicción? Sí. ¿Todas las proposiciones están cubiertas por elementos de comisión? Sí. Ah, tenemos 2, 3, 4, 5, perfecto. ¿Son suficientes? Sí, porque eso se va a discutir ¿dónde? En juzgamiento. Si no, ¿para qué se va a discutir? Por eso la norma también, más allá del aspecto normológico, más allá del aspecto de imputación, que exige suficientes elementos de comisión. Doctor, si no hay suficientes elementos de comisión, ¿se puede sobreseer, se puede archivar el caso? Sí. Por eso que era necesario que esto se trabaje ¿dónde? En la investigación preparatoria. Porque ya en la etapa intermedia no se busca elemento de comisión, sino que se controlan los elementos de convicción, se controla la imputación y se controla los elementos de convicción.
Ah, ya. ¿Cómo se controlaba la imputación? Hemos dicho a través del criterio de superposición, ¿no? Donde se medía las proposiciones fácticas con, en este caso, la estructura del delito y la estructura de la pena. Y si logra resistir, esa proposición fáctica era fuerte. Ahora, doctor, ¿y cómo se controla el elemento de convicción? Bien, acá está. Bien. El elemento de convicción es el principal insumo en estas tres primeras etapas. Diligencias preliminares, investigación preparatoria y etapa intermedia. Este elemento de convicción está en el 3525B del Código Procesal Penal. Ahí está en su diapositiva, no necesita apuntar nada, todo está bien, subrayado, todo para que... ¿Y cuál es su aspecto? Mire, esto es necesario. Si estos elementos, así como las proposiciones fácticas son fuertes y débiles, el elemento de convicción también es fuerte y débil. O sea, ¿qué elemento de convicción va a pasar a juzgamiento para convertirse en prueba? El elemento de convicción es la antesala de la prueba, es la futura prueba, es lo que va a acreditar la imputación, no es parte de la imputación. ¿Ah? Es un elemento diferenciado de la imputación, que finalmente va a buscar acreditarse ¿dónde? En juzgamiento. Este elemento de convicción, si pasa a juzgamiento, es porque tiene la posibilidad de convertirse en prueba. Eso es importante y eso no se tiene claro. Ese es el problema. Y para eso yo creo que participo en estos cursos de capacitación. No es hablar por hablar, hay que hablar con la experiencia y la propiedad como corresponde. Interpretar bien el aspecto, en este caso, del Código Procesal Penal, el elemento de comisión fuerte, y usted va a buscar y no va a encontrar elemento de comisión fuerte, porque la norma dice elemento de comisión. ¿Cómo se dice fuerte? Se interpreta. ¿Por qué? Porque en un control de acusación, que se produce en la etapa intermedia, porque en un control de audiencia de sobrecimiento no hay control de elemento de convicción. Porque el fiscal, ¿qué propone? El fiscal propone un archivo. Dice, yo no quiero ir a juicio. Ahí no propone elementos de comisión. ¿Dónde se proponen los elementos de comisión? En un control de acusación, donde el fiscal sí quiere ir a juicio. Dice, tengo la posibilidad de ir a juicio. Entonces hay un control sustantivo y hay un control formal. Bueno, es tan largo explicar eso, pero lo que importa es que hay ese control. Y justamente en ese control sustantivo es que se controla los elementos de convicción. Y el 352.5b del Código Procesal establece que tiene este elemento de convicción tener ciertas condiciones. ¿Ya? Esas condiciones, esa información, ¿no? Ese informe pericial, esa declaración, ese testigo, ¿no? Ese video, esa fotografía, tiene que tener ciertas condiciones para que se convierta en prueba personal o prueba documental. ¿Cuáles son esas condiciones para llegar a juicio? Si tienen estas condiciones, pertinencia, utilidad, conducencia y licitud, que estén en amarillo, entonces usted dirá que ese elemento de comisión es fuerte. ¿Por qué va a ser fuerte? Porque el juez no va a tener ningún pretexto para declararle inadmisible. Lo va a tener que admitir. Imagínense. Pertinente, no útil, por le sirve a su teoría de caso, conducente, porque ha respetado el procedimiento. ¿Ya? Ilícito, porque no hay nada anómalo que ha vulnerado derechos fundamentales. ¿No? Estos son condiciones no de contenido, sino de contorno. Por eso ahí lo he puesto contorno. Y estamos hasta ahora, ¿dónde? Acá no hay expediente judicial todavía. Por eso ahí le he puesto. En estas tres primeras etapas se llama expediente fiscal, artículo 134 del Código Procesal Penal. No estoy inventando nada. Eso está, lo que pasa es que no se lee bien, no se da una lectura profunda y profusa de lo que es el nuevo sistema procesal penal. Todo este escenario, que yo lo considero el hemisferio no probatorio, el hemisferio de argumentación cognitiva, está dado por el expediente fiscal y es ahí donde se controla estos elementos de convicción. Estos elementos de convicción tienen que tener estas condiciones de pertinencia, utilidad, conducencia y licitud. Estas condiciones de pertinencia, utilidad, condición, son condiciones conjuntas que debe tener. Doctor, pero no es conducente. ¿Usted qué va a hacer? Porque la otra parte que va a decir que se cae inadmisible por alguno de estos presupuestos. Por ejemplo, un informe pericial. Un informe pericial que tiene que haber principio de igualdad de armas pericial. Tiene que el perito haber sido designado por el juez o el fiscal. Ese es el inicio de un procedimiento pericial. Doctor, yo presenté la pericia, el informe pericial de mi perito de parte de frente. ¿Cumplió con el procedimiento? No.
¿Hay conducencia? No hay conducencia. Por lo tanto, ¿qué va a ser declarado? Inadmisible. ¿Va a pasar a juzgamiento? No pasa. Ahí se quedó. ¿Por qué? Porque no cumplió, en este caso, uno de los presupuestos que exige el Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para que sea admitido. Si es admitido, es un elemento de comisión fuerte. Futura prueba, no es prueba todavía, es un medio de prueba que en actuación, en juzgamiento, se podrá convertir en prueba. Y en prueba será prueba fuerte, prueba débil, es otro tema. Pero acá en etapa intermedia se va a admitir. Lógicamente, para que haya esta admisión de medio de prueba, ¿no? Tiene que haberse descartado el auto de sobreseimiento. El auto de sobreseimiento se descarta en un control de, en este caso, de acusación, ¿no? En la fase, en este caso, el control material o sustantivo, el juez, ¿no? Descarta el auto de sobreseimiento respecto a la imputación, pero también es importante que descarte respecto a los elementos de convicción, porque no se olvide que en este caso, ¿qué nos está exigiendo el 344 inciso segundo, parágrafo D? Suficientes elementos de convicción. ¿Se imagina? Usted llega con 10 elementos de convicción y 7 le declaran inadmisible. Se queda con 3. 3 que han sido admitidos. La pregunta es, ¿con 3 son suficientes elementos de convicción para ir al juzgamiento? No, tendría que sobreseer. Entonces hay la posibilidad de un sobreseimiento, también por que no hay suficientes elementos de convicción. Entonces, ¿cuál es la estrategia, doctor? Yo quiero aprender para no perderme en estas 3 primeras etapas. Es que usted tiene que llegar bien a la etapa intermedia. Y para llegar bien a la etapa intermedia, tiene que, pues lógicamente, tener todos los insumos necesarios, técnicos, calificados. ¿Dónde? En las etapas previas. ¿Cuáles son las etapas previas? Diligencias preliminares e investigación preparatoria. Usted ahí prepara su elemento de convicción. Usted sabe que su elemento de convicción va a ser controlado ¿dónde? En la etapa intermedia. Y si es controlado y no tiene condiciones, ¿qué va a declararse? Inadmisible su elemento de convicción. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer en la investigación? Un autocontrol de su elemento de convicción. Si usted va a presentar un perito, lo tiene que presentar bien. Señor fiscal, solicito que se designe a mi perito de parte. Listo. No lo hace el fiscal, lo puede hacer el juez. Perfecto. ¿Cumplo con el procedimiento? Sí. ¿Qué estoy protegiendo? La conducencia. ¿Ah? Para que sea útil, sí es útil para mi teoría del caso. Para que sea lícito, que no haya ningún elemento que en este caso perjudique, en este caso, la vulneración de derechos fundamentales. Y la pertinencia tiene que ver con el objeto, en este caso, de lo que se va a acreditar. Entonces, si cumple con estos requisitos, usted lo puede controlar. Entonces mi testigo es idóneo. Mi perito va a hacer un peritaje, un informe pericial correcto, y sobre eso va a llegar a juzgamiento en este caso, al examen cruzado. Perfecto. Eso lo tiene que planificar en investigación, porque la etapa intermedia solo se controla, ya no puede hacer nada en la etapa intermedia. Entonces, eso es, en este caso es importante, son estrategias. El que habla ha sido fiscal y ahora es juez, ¿no? Y docente universitario. Entonces, le digo la experiencia, ¿no? Y tenemos ya 8 libros, 7 libros publicados, y este es el octavo que estamos sacando en este mes, el mes siguiente. Entonces, es importante que usted conozca esto, porque muy poco se desarrolla en doctrina y en jurisprudencia. Entonces, estas 3 primeras etapas, para concluir y pasar a la otra etapa que es importante, que es el juzgamiento, ¿no? Creo que lo hemos hecho lo más didáctico posible, porque las diapositivas que se están utilizando son las principales. Le estoy dando 99 diapositivas para que ustedes lean contenido y todas esas cosas, ¿no? Ya es complementación, ¿no? De lo que estoy señalando, porque va a ser imposible esto decirlo en 2 horas. Bien, entonces esto termina, concluye todas estas 3 primeras etapas, que es en sí un escenario, y volvamos acá para que ustedes lo tengan en cuenta al inicio, esto, ¿ve? Ese mapita no se olvide, es un hemisferio que yo lo he dividido en 2. Si bien usted ve ahí diligencia investigación preparatoria, etapa intermedia, yo le llamo hemisferio del expediente fiscal. El proceso tiene 2 partes nomás, más allá de las etapas, 2 grandes partes. Un escenario de argumentación cognitiva, de escenario no probatorio, son las 3 primeras etapas. ¿Ya? Lo que hemos hablado ahorita, estas 3 etapas. Diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia, puede ser control de sobrecimiento, control de acusación, ¿no?
finalmente es el control de la imputación y el control de los elementos de convicción que van a llegar a juzgamiento. Esas etapas que hemos hablado ahora están justamente en este primer escenario, que es el hemisferio del expediente fiscal. Un escenario donde no hay prueba, con excepción de la prueba anticipada, que es excepcional. ¿No? Es un escenario donde está el juez de garantías. Acá no hay juez de juzgamiento. Hay un juez de garantías o juez de investigación, quien resuelve cualquier incidente, cualquier pretensión. En este primer escenario es el juez de investigación, ¿no? Llamado juez de garantías porque va a buscar garantizar la validez de la imputación y la validez de los elementos de convicción que van a pasar a juzgamiento. Esa es su principal función. Usted va a ver cómo esto, en todo este primer escenario, el insumo importante, principal, desarrollado es el elemento de convicción, no la prueba. Entonces, si usted entendió eso, lógicamente va a tener argumentos para trabajar bien el proceso penal desde el punto de sistema acusatorio, ¿no? No desde el punto de otro sistema procesal, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a pasar al otro hemisferio. Este hemisferio, mire, ahí termina, y ahí está también en negritas, dice el autoenjuiciamiento. El autoenjuiciamiento es el acto procesal del juez de investigación preparatoria, con eso se culmina la etapa intermedia, con eso se culmina la audiencia de control de acusación. El autoenjuiciamiento es, en este caso, el auto donde se controló la imputación y se controló los elementos de convicción que han sido admitidos y pasarán a juzgamiento. Este autoenjuiciamiento se entrega ¿a quién? Al juez de juzgamiento, para que el juez de juzgamiento haga un auto de citación a juicio. Entonces, si con el autoenjuiciamiento se concluye el expediente fiscal, con el auto de citación a juicio se inicia el expediente judicial. ¿En qué artículos está esto del expediente fiscal, expediente judicial? 134 y 136 del Código Procesal Penal. Ahí hablan justamente de estos dos expedientes. Está mal llamado esto de carpeta fiscal, esto es expediente, en este caso fiscal. Y el otro es el expediente judicial, que es un escenario, en este caso, totalmente, en este caso, un escenario probatorio. Entonces, vamos con este segundo escenario, ¿no? Y de ahí yo encantado con las preguntas, les obsequio 10, 20 minutos, 30 minutos, así que yo con Udiápolis y más con el Colegio de Abogados de Cañete, ¿no? Tengo un compromiso especial, así que no se preocupen en cuestión de tiempo. Yo estoy completamente lúcido después de mis funciones jurisdiccionales a mi función de docente y de expositor, así que no tengo ningún problema, no se preocupen. Cualquier pregunta va a ser contestada. Pero atiendan esto, porque lo que estoy diciendo es importante y lo estoy haciendo con bastante propedéutica, con bastante pedagogía para que ustedes entiendan y se ubiquen por lo menos en algo que quieran preguntar y pregunten bien. No, pregunten bien, no pregunten, en este caso, en una forma que no corresponde a este sistema acusatorio, ¿no? Hay que preguntar bien, por eso hay que entender bien, y estoy tratando de ser muy didáctico para eso, como algo especial para ustedes, porque sé que más allá de los diplomados van a entrar en concurso, ¿no? Muchos de ustedes en concurso van a medir sus fuerzas cognitivas en un examen de concurso. Y para un concurso tiene que usted saber la esencia, lo básico, tiene que el mapeo muy bien. Si usted no lo tiene claro, por más que una institución lo sepa bien, se va a perder en el espacio. Entonces, por eso es que estoy tratando de hacer de esta forma, en una forma pedagógica. Vamos con esto, que es el hemisferio del expediente judicial. Este hemisferio, que lógicamente ya empieza con la etapa de juzgamiento, es importante, ¿no? Es la más importante. En las otras etapas habían audiencias, pero no había audiencias de debate de pretensión principal. Por ejemplo, la prisión preventiva, las incautaciones, los allanamientos, las excepciones, los controles de plazo, las audiencias de tutela, eran audiencias. Había contradictorio, sí, pero la pretensión no es principal, eso no resolvía el proceso, resolvía los incidentes. Perfecto, ¿correcto? Entonces, ahí no eran cuestiones principales. Acá sí, esta audiencia de juicio, y ahí muchos dicen audiencias, audiencias. No, la audiencia es una sola, la audiencia es única. Lo que el juicio tiene varias sesiones, ¿no? No es que hay varias audiencias, la audiencia es una sola, el juicio es una audiencia. Bien, entonces va a primar muchos principios. Uno es el principio de concentración, el principio de inmediación,
¿no? El contradictorio, la oralidad, ¿no? La identidad, en este caso, del juzgador, ¿no? La presencia obligatoria de la defensa del imputado y el mismo imputado va a ejercer su defensa material, son presupuestos que se dan en el juzgamiento. Aquí, en este juzgamiento, se aparece, se transforma, y digo se transforma, porque hay una conversión del elemento de convicción que llega de la etapa intermedia como elemento de convicción a juzgamiento y se convierte en prueba. Esa conversión es importante. Ahora, doctor, ¿cómo se convierte en prueba? ¿No? Vamos a ver, eso vamos a tocarlo porque creo que es importantísimo. Acá está estas dos teorías que son importantes. La teoría de la imputación necesaria, que se resuelve con el criterio de superposición y que se emplea en las tres primeras etapas, y el otro es la teoría de la acreditación, que se responde con el criterio de credibilidad. Ese criterio se utiliza exclusivamente en el juzgamiento. Entonces, acá también está en esta diapositiva para que usted lo tenga en cuenta. Eso define el proceso. El primero, para las tres primeras etapas, y para el juzgamiento, el criterio de credibilidad. ¿Y cómo se da y dónde se da eso? Acá está, actuación probatoria. La actuación probatoria es lo más importante del juzgamiento. ¿Cómo se convierte ese elemento de convicción en prueba? ¿No? Yo le llamo evolución, en este caso, cualitativa, esa transformación. En México se llama desahogo probatorio, ¿ya? Es la técnica que se utiliza, es el examen cruzado, ¿ya? Entonces, es una técnica que pocos lo saben utilizar bien. No es que acá se pregunta por preguntar. Acá no gana el que pregunta más, ¿no? Como en el anterior sistema. Suma información. Usted pregunta 4, yo pregunté 10, yo ya gané, ¿no? Por aritmética cognitiva. No, acá no hay aritmética cognitiva. Entonces es una confusión que se tiene. Y yo quisiera que ustedes lo tengan claro, presten bastante atención, porque esto no se entiende. Yo tengo dos clasificaciones, y digo tengo porque yo he trabajado la clasificación horizontal y vertical del examen cruzado. Y usted va a buscar en su código procesal penal y no va a encontrar examen cruzado, no va a encontrar redirecto, no va a encontrar recontrainterrogatorio. Va a encontrar contrainterrogatorio en el 378, inciso octavo. Va a encontrar la palabra objeción en el 378, inciso cuarto, no más. El código no lo desarrolla profundamente. Por eso que ahí está el problema. Como no está desarrollado en el código, solo está mencionado. Entonces, lógicamente, usted lee, no entiende nada. Y menos si usted se va a un juicio, no aplica bien. Grandes profesionales del derecho, cuando uno, en este caso, está en actuación probatoria, se ve esas deficiencias claramente. No saben contrainterrogar, no saben hacer un redirecto y menos un recontrainterrogatorio. Eso es importante para la formación de qué? De la prueba personal. Señores, en la actuación solo existen dos tipos de pruebas. La prueba personal y la prueba documental. La prueba personal es cuando el perito o el testigo va a declarar a juicio. Esa declaración que va a realizar es, lógicamente, la prueba personal. La declaración que va a realizar frente a las partes procesales que van a empezar a interrogar, contrainterrogar, hacer un redirecto o hacer un recontrainterrogatorio. Son partes del contradictorio. Si eso se produce, recién se produce la prueba. La prueba no se produce por una convergencia, una adición o una sumatoria de información o una sumatoria de preguntas. No, por eso no se produce la prueba. Ese era el paradigma del anterior sistema, sumatoria de información. Esto necesita una contradicción de la información. Escuchen bien esto de acá. Cuando uno habla del interrogatorio directo, ¿ya? El interrogatorio directo, ¿quién lo va a realizar? Lo va a realizar principalmente, ¿quién? La parte, o sea, el interrogatorio va a ser, desde el punto de vista vertical, lo va a realizar quien ofreció ese testigo, quien ofreció ese perito. Él empieza. Si fue la fiscalía va a empezar a interrogar. Si fue la defensa técnica va a empezar a interrogar. ¿Eso cómo se llama? ¿A través de qué técnica? Interrogatorio directo. Así se empieza el interrogatorio cruzado. Entonces, ¿qué implica eso? Que la defensa
o el Ministerio Público o quien ofreció la parte oferente de ese medio de prueba, de ese testigo, de ese perito, va a empezar el interrogatorio. ¿Para qué? Para empezar a interrogar toda la información que ingrese, y esa información que ingrese a través del interrogatorio directo va a ser materia de debate. Va a ser materia de debate probatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lógicamente se empieza a buscar la acreditación, esa información tiene que ingresar generalmente con preguntas abiertas, ¿no? A ver, explique testigo que vio, cómo sucedió esto. Son preguntas abiertas, ¿no? Preguntas de acreditación. Eso necesariamente lleva a la posición del oferente, del que ofreció una prueba. Va a buscar que se acredite la información a través de su testigo, a través de su perito. ¿Ya? Pero esa información que ingresa va a tener una propuesta contraria a la otra parte. La otra parte que no ofreció ese testigo o ese perito va a tener que hacer el contrainterrogatorio. Va, escuchen, contrainterrogatorio, va a contrainterrogar, no va a interrogar, ¿no? Entonces, ¿qué implica el contrainterrogatorio? Va a buscar el choque de información, va a buscar desacreditar esa información. Ese es el término, desacreditación de la información para que se produzca la prueba. Para buscar ese contrainterrogatorio, quien va a contrainterrogar no puede preguntar cualquier cosa. Y ahí viene una primera limitación, ¿no? La limitación del que no ofreció ese testigo o ese perito porque no tiene libertad probatoria absoluta, como sí lo tenía el que ofreció. Por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, porque eso puede venir en su examen de concurso, que me parece una pregunta interesante, por lo tanto, en este sistema no hay el principio de comunidad de la prueba absoluto. El principio de comunidad de la prueba es relativo, ¿no? ¿Por qué el principio de comunidad de la prueba es relativo? Porque el que no es oferente está limitado en hacer las preguntas. No puede hacer preguntas directas. ¿Por qué? Porque se hace preguntas directas, o sea, pregunto lo que no preguntó la otra parte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Chocando información o estoy sumando información? Estoy sumando información. Y eso no es el paradigma de este sistema acusatorio. Este sistema acusatorio tiene como paradigma el contradictorio de la información. Para que se produzca prueba tiene que contradecirse la información. ¿Ya? Entonces, y eso a través del contrainterrogatorio. Por eso su nombre mismo lo dice, contrainterrogatorio, dar la contra a ese interrogatorio que se dio, ¿no? Por ejemplo, y para eso que empleo preguntas cerradas, preguntas sugestivas, es lo que yo denomino en una clasificación vertical del examen cruzado, preguntas de contexto. Más allá de todas las preguntas de contenido, ¿no? Pregunta compleja, pregunta repetitiva, son preguntas de contenido. Yo creo que con estas tres tipos de preguntas, que son preguntas de contexto, preguntas abiertas, si te ubicas en el plano de la acreditación, o sea, oferente, o preguntas cerradas y sugestivas, que es la naturaleza del que va a desacreditar, están permitidas dentro de un sistema procesal penal acusatorio. Entonces, eso es correcto, ¿no? ¿Para qué? Para que se produzca la prueba. Entonces, si tú vas a contrainterrogar, vas a tener que hacer preguntas, por ejemplo, cerradas. A ver, diga, perito, si usted es cierto que usted utilizó el procedimiento B, ¿sí o no? Tiene que decir sí o no, es una pregunta cerrada, usted no va a explicar, pero el perito quiere explicar. Dice, no, pero, sí, pero, o el testigo también quiere explicar, pero no puede, porque usted le ha hecho una pregunta cerrada, porque lo quiere desacreditar, no que se acredite. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, en este primer nivel? ¿No? Que cuando ese perito o ese testigo quiere explicar y no puede, porque le hiciste una pregunta cerrada, ¿no? Quien le tiene que habilitar a que haga y expanda una respuesta, en este caso, llamemos así, a través de una pregunta abierta, no se rehabilite y expanda la información, es a través del redirecto. El redirecto va a permitir, dentro de la acreditación, a que, en este caso, el oferente vuelva a preguntar a través de preguntas abiertas algo que se dejó inconcluso en el contrainterrogatorio. Por lo tanto, esto es un tema de habilitación. El interrogatorio directo habilita el contrainterrogatorio, o sea, permite que haya contrainterrogatorio. Si hay contrainterrogatorio, puede haber redirecto. Si hay redirecto, puede haber recontrainterrogatorio. Eso es, en este caso, el signo. Ahora, ¿qué está positivizado? Solo este primer presupuesto. Interrogatorio directo y contrainterrogatorio. Eso está en el Código Procesal Penal, en el 300, en este caso 378,
está claramente, en este caso, este aspecto de contrainterrogatorio. El redirecto y el recontrainterrogatorio no se encuentran, ¿no? Pero es parte del constructo del contradictorio. Sí se puede aplicar, yo creo que totalmente es válido que se pueda aplicar porque permite que las técnicas y el desarrollo del contradictorio se dé en su plenitud en estos dos niveles. Entonces, eso es la actuación probatoria. Ahora, dentro de ese contexto, hay objeciones a la pregunta y objeciones a la respuesta, desde el punto de vista de una clasificación horizontal, ¿no? Donde el principio es el contradictorio. ¿Por qué? Porque usted puede hacer preguntas, pero imagínate, hagas preguntas impertinentes, que no tienen nada que ver con las proposiciones fácticas. ¿Qué va a hacer la otra parte? Objeción o impertinencia, ¿no? A la pregunta. ¿Para qué? Para que usted no responda. Cuando hay una objeción, usted no va a responder. Por lo tanto, esa información no va a ingresar. Y si esa información no ingresa, no es prueba. Solo la información que ingresa producto del debate se convierte en prueba. Entonces, ¿qué va a permitir las objeciones a las preguntas? Que, en este caso, no cualquier información se convierte en prueba. Por eso que es importante que yo objete cuando no corresponde, ¿no? ¿No? Entonces, y ahora, puede ser que la pregunta también esté bien, ¿no? La pregunta se realizó bien, pero como en muchos casos hemos sido testigos de que el órgano de prueba no contesta, pues le hacen una pregunta cerrada y contesta todo, pues, ¿no? O cosas que no le preguntaron, ¿no? A la pregunta cerrada. Sí o no, diga sí o no. No dice sí o no, sino responde todo o responde otra cosa. Y esa información a usted no le habilita, no lo es válida para usted, no le interesa, le perjudica. ¿Qué tiene que hacer? Excluir información. Y usted va a decir objeción a la respuesta. Y va a solicitar no el impedimento que ingrese información como lo ofreció la pregunta, sino va a excluir información que no le sirve, que no le permite. Y si usted no objeta, se va a quedar como información probatoria. ¿Ya? Entonces, eso es importante, que estos son algunos tópicos que por el tiempo no me permiten explicar claramente con mayor profundidad, porque si no, no llegamos ni siquiera a la valoración, y menos algunas pautas de repente de los procesos especiales. Es un tema pues muy didáctico, esto es lo más importante, de cómo se forma la prueba y exclusivamente la prueba personal. Y en esto quiero ser bien claro, en esta prueba personal, el examen cruzado, sí participa el juez. ¿Mm? Pero, y ahí es lo más importante que se entienda, participa el juez de qué manera. Como esto solo se procede a realizar cuando esté el órgano de prueba. Y no hay doble prueba, como algunos piensan también, ¿no? Señor, ¿se ratifica en su informe pericial? Sí, me ratifico. Ah, ya, por magia se convirtió ya todo lo que está en el informe pericial es prueba. No, señor, el informe pericial no es prueba. Si es que el perito declara. El informe pericial es prueba documental si se prescinde del perito. O sea, el perito no va, se prescinde el perito, se ofrece en forma excepcional el informe pericial y el informe pericial ingresa como prueba documental. No hay prueba paralela. Muchos se están aplicando mal y valorando mal. No, el informe pericial o la declaración de perito, uno de los dos es prueba. Sí se ve el informe pericial porque hay la posibilidad de que el perito no vaya, se pueda morir y lógicamente reemplaza el informe pericial. Puede hacer que el testigo también igual no vaya, no asista, ¿no? Y lógicamente por cuestiones ajenas y pueda su declaración previa ingresar como prueba documental. Pero no es que la prueba, el anexo, se convierta automática en prueba documental, sino tiene que prescindirse. Artículo 379 del Código Procesal Penal, inciso segundo, se prescinde, lógicamente, luego de que se ha agotado la conducción compulsiva. Si el testigo, el perito, no viene y se agotó la conducción compulsiva, se prescinde. Una vez prescindida, recién se puede presentar como medio de prueba la prueba documental. Entonces es importante que se realice ello. Y yo decía que en estos casos, ¿no? El juez de juzgamiento, no puede ir más allá de la información de las partes procesales. Si a través del interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto o el examen cruzado se ingresa información, el juez está en toda la potestad, como director de esta etapa, de preguntar o aclarar, son preguntas aclaratorias sobre la información que ingresa, ¿no? Testigo, usted dijo esto, explíqueme. Perito, usted dijo esto, explíqueme o acláreme. Eso lo puede hacer. Lo que no puede hacer
está proscrito, es vulnerar el principio de imparcialidad. ¿Qué significa eso? El juez no es parte del proceso penal. Los insumos lo traen las partes procesales. ¿Cuáles son los insumos? Es la información que se convierte en prueba. Entonces, eso es importante que en este caso el juez lo tenga en cuenta. Por lo tanto, el juez no puede hacer más allá de preguntas aclaratorias en este sistema acusatorio y menos en el juzgamiento. No, acláreme, eso es correcto. Lo que no va a decir, usted no preguntó, ahora respóndame, usted no me dijo sobre esto, las partes no le preguntaron, a ver, acláreme esto. No, porque ahí, lógicamente, esa información extra que no trajeron las partes al debate, lo está trayendo el juez por impulso de oficio, y eso no se puede hacer. Y generalmente a veces se está realizando. Y eso es incorrecto, es disfuncional para un sistema, en este caso acusatorio. Doctor, ¿y qué hago si el juez hace eso? ¿Mm? No le puedo objetar porque el juez no es parte procesal, pero lo puede observar. Deja constancia, observa ese punto, porque ese punto, si en base a eso, esa información extra que ingrese el juez, se va a resolver y se va a motivar, eso va a ser materia de nulidad. ¿Ya? Se puede observar. Bien, y para terminar el juzgamiento, en realidad hay bastantes cosas que decir. Debo señalar que esta es la parte importante donde se razona, donde se produce. No he hablado de alegato de apertura, porque el alegato de apertura es el inicio, que se da al inicio, ¿no? En cuanto simplemente las partes trasladan la imputación. O sea, lo que ya venía en la etapa intermedia, donde se razona, donde se tiene una posición sobre la prueba, es justamente en los alegatos de clausura. Les decía que en una acusación no hay prueba en este sistema acusatorio. En un requerimiento acusatorio hay un petitum, pero no hay prueba. Hay elemento de convicción, medios de prueba postulados por la fiscalía. Por lo tanto, la primera posición de argumentación probatoria se da en los alegatos de clausura. O sea, luego de la actuación probatoria, las partes procesales van a hacer sus alegatos de clausura. Es ahí donde realmente se razona, es ahí donde se trabaja, en este caso, el aspecto de la probática, la prueba. Ahí hay una posición sobre la prueba. ¿Qué nos dice, lógicamente, el Código Procesal Penal? Que, lógicamente, el juez principalmente, tiene que hacer una valoración individual y conjunta de la prueba, ¿no? Y por lo tanto, es aquí, en los alegatos de clausura, donde se da el principio de congruencia absoluta o total. Porque la sentencia, no como en el anterior sistema, acusación-sentencia, no hay congruencia total. Claro, porque en el anterior sistema la acusación, tanto el petito como la causa petente, estaba en un escenario probatorio. Acá no. La acusación está en un escenario cognitivo. Entonces, la prueba y la valoración, la posición del fiscal sobre la prueba, no se da en la acusación. ¿Dónde se da? En el alegato de clausura, ¿no? Eso es importante. En el alegato de clausura se da la posición sobre la prueba de las partes procesales. Por lo tanto, a diferencia del alegato de apertura, que es un tema descriptivo, el alegato de clausura es un tema argumentativo. ¿Y sobre qué se tiene que argumentar? No sobre la imputación, porque eso ya se argumentó totalmente en la etapa intermedia, sino se va a argumentar sobre las pruebas, lo que acredita la imputación. Y entonces ahí viene a veces un mal entendimiento y comprensión, en este caso de las partes procesales, sobre lo que es la valoración probatoria. Ahora, doctor, pero esta valoración es subjetiva, porque lo realizan las partes procesales. Quien va a hacer la valoración objetiva de la prueba es el juez en su sentencia y en su razonamiento silogismo probatorio. ¿Ya? Ahora, ¿y sobre va a consistir esta valoración? Acá está, ¿no? Ahí también, yo le llamo valoración individual óptima, ¿ya? Esta valoración individual óptima es importante porque parte de un principio de credibilidad. La valoración individual tiene un juicio de fiabilidad. ¿Se acuerda cuando hablábamos del contorno, pertinencia, utilidad, conducencia, ilicitud? Ya, eso no se toca acá, porque acá vamos a examinar el contenido de la información. En etapa intermedia hay el contorno de información. Acá el contenido de la información, y el contenido tenemos que ver esa información que se debatió, que ingresó por el examen cruzado, en la prueba, en este caso personal. Ah, me olvidaba, en la prueba documental no hay examen cruzado. En la prueba documental, en los documentos no hablan.
Entonces, no hay examen cruzado. El examen cruzado, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontra, es exclusivamente para la prueba personal. Y entonces, ¿qué hay en este caso, en una prueba documental? El concurso de observaciones. Ahí la información es estática. Por lo tanto, las partes procesales van a observar la información. Tampoco la lectura de piezas convierte en prueba en este sistema acusatorio. Por dice, pero que se tenga por leída la prueba. Entonces ya tenemos prueba. Tampoco. Tiene que haber este contradictorio, esta convergencia en observaciones de las partes procesales o tener la oportunidad para realizarlo, más allá que no lo realice. Ahora, vamos a la valoración, ¿no? Son criterios distintos, más allá de la pertinencia, utilidad, conducencia y licitud, para el contenido no va eso, si no tenemos un juicio de fiabilidad. ¿Fiabilidad de qué? Fiabilidad de la información. Imagínese que ha sido desacreditado el testigo, ha sido desacreditado el perito, ha sido desacreditado la información que señaló. Entonces, ¿va a haber fiabilidad? No va a haber fiabilidad probatoria. La fiabilidad es la confianza que se tiene en la información. Y esa confianza que se tiene en la información parte justamente de que si la información tiene credibilidad o no tiene credibilidad. Y luego, una vez que hay un juicio de fiabilidad positivo, puede haber una interpretación de esa información, llegarse a una verosimilitud de la información y una comparación a qué favorece o a qué pretensión favorece esa información que es prueba. Sí, sí, este criterio de credibilidad señala, esa valoración individual, dentro de la valoración individual, esa información es fiable, interpreta positivamente, tiene una verosimilitud, tiene una comparación positiva, estamos hablando de prueba fuerte, ¿no? Si de repente fue desacreditada esa información y no hay fiabilidad y ahí se queda, estamos en prueba débil. Y esto es importante. ¿Para qué? Para determinar el fallo, la resolución, en este caso que va a sacar en la sentencia el juez penal. El único insumo que se tiene en la sentencia, en este caso penal, es la prueba. Acá no hay insumo en elemento de convicción. Insumo es exclusivamente, en este caso, probatorio. Por lo tanto, es importante que estos criterios se den. Ahora, el sistema anterior tenía un sistema, que era el sistema de la íntima convicción. Nosotros, el 393, inciso segundo del Código Procesal Penal, el 158, habla de las reglas de la sana crítica. Estas reglas de la sana crítica son importantes, ¿no? Porque nos permiten establecer. Antes el juez era el perito de peritos, bastaba la máxima de la experiencia para el anterior sistema. Por lo tanto, lo que el juez piensa, lo que el juez decide, está bien. Por eso el juez estaba por encima de las partes procesales y por encima de los peritos, ¿no? El juez era, lógicamente, el que buscaba la verita real, es el que buscaba la verdad material, es el que hacía hasta, inclusive arbitrariamente de oficio, en este caso, la construcción probatoria. Algo que no se puede hacer en este sistema acusatorio. Por lo tanto, sí existe la máxima de la experiencia, sí, pero no sola, como en el anterior sistema, sino que la máxima de experiencia acompaña yo considero que es un elemento subjetivo a dos elementos objetivos, como son los principios de la lógica y los principios de la lógica que están pues enarboladas por el principio de identidad, de contradicción, de razón suficiente, de tercero excluido, que son importantes estos principios de la lógica. Por ejemplo, en violación hubo un caso donde se aplicó la razón suficiente, caso de un gimen complaciente. Ahí no hay señal que hubo violación o no, hay una duda, pero el examen psicológico decía que sí había una afectación psicosexual de la menor. Oye, si hay una consecuencia, esa consecuencia es negativa sexual, entonces hay una causa. Eso que estaba en duda como prueba individual, con la prueba conjunta, nos dice más bien, a través del principio de razón suficiente, si hay una consecuencia es porque hubo una causa negativa. Y esa causa, pues, deja de ser duda en el caso del gimen complaciente. Entonces se puede condenar por el delito de violación con gimen complaciente si hubiera un examen, lógicamente pericial, psicológico, que diga que la consecuencia fue de plano negativo sexual para afectación de la menor. ¿Con qué? Justamente con principios de la lógica, que es algo objetivo, es algo científico. Ahora, también nos habla del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene que ver finalmente con el tema pericial, ¿no? El tema pericial es importante, sí, ¿no? Las ciencias criminalísticas es importante, el aporte que tienen los peritos acá, porque el perito acá viene a, en este caso, ser examinado en el juicio.
¿no? Entonces, la experiencia del perito en un aspecto especializado que sea convocado va a servir, lógicamente, de solvencia para construir una prueba fuerte. Entonces es importante el conocimiento. Ahora, la máxima de la experiencia va a complementar, ¿no?, a estos dos principios o estos dos elementos que tienen con los principios de la lógica y el conocimiento científico como un estandarte del sistema de la sana crítica. Sistema, llamemos así, de una prueba racional. Entonces, estos presupuestos están, como les he dicho, en el 393 y su segundo, ¿no? Cuando nos habla de prueba, de que hay una evaluación individual y conjunta a través del sistema de la sana crítica que tiene como principios los principios de la lógica, el conocimiento científico y la máxima de la experiencia. También está en el 158, que nos habla justamente sobre el aspecto, en este caso, de prueba. Y finalmente, a veces se dan los contraindicios o lo que se llama la prueba, en este caso, la prueba, en este caso, por indicios, ¿no? Que es distinto a la prueba directa, ¿no? En este sistema de evaluación clínica. El juez lo va a hacer a través de la presunción judicial. Lo que es prueba indiciaria, el juez lo trabaja a través de una presunción judicial. ¿Se puede producir dónde? Justamente en los alegatos de clausura, ¿no? Hay la posibilidad de que no haya prueba directa y que esa prueba indirecta son indicios, son hechos acreditados en juicio, que si cumplen el procedimiento que establece el 158, podría materializarse como prueba indiciaria y ser el sustento de una sentencia, en este caso penal. Bien. Esos son los presupuestos que tenemos dentro, en este caso, del juzgamiento. Ahora, ¿cómo se concluye un alegato, en este caso, de clausura? Si el alegato de clausura era un análisis de la prueba, una posición sobre la prueba, una valoración sobre la prueba, finalmente, en este caso, los alegatos de clausura tienen que finalizar señalando si se quebró o no se quebró la presunción de inocencia, que es una presunción legal juris tantum, que admite prueba en contrario. Justamente cuando nos habla de prueba, y esa prueba solamente en este sistema se encuentra en el juzgamiento, es por ahí que se tiene que finalizar los alegatos de clausura, señalando, luego del análisis probatorio, si se quebró o no se quebró esta presunción de inocencia. Igual lo hará el juez en su silogismo. El juez finalmente en su sentencia penal, en la motivación, tiene que desarrollar tres tipos de silogismo o de razonamiento. La motivación razona sobre la imputación, ¿no? Si bien la imputación no era un problema de juzgamiento, pero sí es un problema de segundo control que hace el juez de juzgamiento o, en este caso, colegiado. ¿Qué tiene que hacer eso? Controlar, en este caso, si la imputación es válida o no, controlar la subsunción. Luego, si esto es positivo, pasará a un control de la prueba, valoración individual, prueba por prueba y una valoración conjunta. Entonces, esto tiene que ver exclusivamente con el razonamiento en este caso ya probatorio o silogismo probatorio. Y finalmente, para imponer si va a haber una condena, una determinación, en este caso punitivo o determinación de la pena, tiene que haber un razonamiento sobre el sistema de la pena movible, no movible o sistema de tercios. Es lo que en este caso se construye en sí la sentencia penal. Muy bien, con ello yo creo que el proceso penal, bueno, no vamos a hablar de apelación, nada, porque eso ya es otro tema. Estas etapas me permitieron señalar esto. Señalar también que la segunda instancia es un tema de juicio, ¿no? ¿No? Por si acaso, una audiencia de apelación no es una vista de la causa, ¿no? Es un tema, llamemos, de una etapa de juzgamiento, quizás no tan drástica como en la primera instancia, pero sí, porque ahí hay alegato de apertura, hay, en este caso, alegato de clausura, hay intervalo probatorio, 422 del Código Procesal Penal señala que puede presentarse prueba nueva en segunda instancia, entonces hay actuación probatoria, inclusive el imputado puede declarar, ¿correcto? No es tema en sí de exposición, pero igual, para que lo tengan presente, la segunda instancia hay también un contradictorio en el súper fuerte, igual que en primera instancia. Quizás más reducido, sí. ¿Por qué? Porque el 422 permite que no todo sea prueba, ¿no? Sino tiene algunos tópicos para la prueba, ¿no? Además, hay que, y con eso finalizo, el aspecto de este primer aspecto de estas primeras cuatro etapas, es que el 425 inciso segundo le da fuerza a la prueba personal y una limitación a segunda instancia por el principio de inmediación. Dice, el juez que conoció la prueba personal, ¿no?
La prueba personal tiene tanta fuerza que según distancia no puede tener un criterio diferente, salvo que se presente prueba personal en segunda instancia. Eso no pasa para la prueba documental, pero sí para la prueba personal. 425, inciso segundo del Código Procesal Penal. Entonces, si usted va a pedir una revocatoria en un caso de segunda instancia, usted va a tener que ir a segunda instancia con pruebas personales. Si no, no va a ganar, ¿no? En todo caso, pedir una nulidad, ¿no? Entonces, son temas que ya no obedece en sí al discurso del día de hoy, pero se lo señalo para que lo tengan en consideración. Bien, nos queda 15 minutos, y en esos 15 minutos decir, pues, lo otro que en realidad, pues, no viene al caso en sí, no se va a poder desarrollar rápidamente, pero hay procesos especiales. Yo le llamo el silencio de las fases, ¿no? Hay 7 procesos especiales. Hemos desarrollado el proceso común, que es el principal, ¿no? Los otros son procesos, en este caso, especiales, son 7 procesos donde no todas las fases y las etapas procesales se dan, ¿no? En los procesos inmediatos, por ejemplo, no hay una incoacción al proceso inmediato, no hay una etapa de investigación, no hay de frente el juez de juzgamiento asume el control del requerimiento y también el control del juzgamiento. Me parece algo anómalo, algo disfuncional, porque si es una cuestión de tiempo, lo debería hacer el juez de investigación, el control de la imputación, el control del elemento de comisión, como se hace en un proceso normal, ordinario, común, ¿no? Yo no creo que eso corresponda, pero lógicamente lo que se busca es la celeridad, lo que se busca es la eficacia y es por eso que se está utilizando el proceso inmediato. Lógicamente, generalmente en casos como omisión de asistencia familiar, en este caso de delitos de peligro, funciona, ¿no? Pero en algunos, y está cuestionado, que en algunos delitos graves no puede funcionar porque se vulnera muchas veces los derechos de defensa. Bueno, no voy a hablar mucho sobre eso. La terminación anticipada también es otro proceso. Mire, en terminación anticipada no hay acusación, no hay juzgamiento, no hay sentencia con razonamiento o silogismo probatorio ni silogismo judicial. La terminación anticipada es un proceso especial que se produce en investigación preparatoria. Por lo tanto, no hay etapa intermedia en etapa de juzgamiento, por lo tanto, esas etapas no se dan. Por lo tanto, la sentencia que se da en una terminación anticipada es una sentencia consensuada, o sea, ni siquiera conformada, consensuada, porque se da por el consenso de las partes. Si es que el juez está de acuerdo en todo. Si no está de acuerdo, doctor, ¿qué pasaría? Un auto de no aprobación y listo. Por eso que las audiencias de terminación anticipada son audiencias que privadas, reservadas, porque si no se aprueba el acuerdo, porque el juez no saca una sentencia, la otra posibilidad es que saque un auto en este caso, de no aprobación, el proceso continúa. Entonces, lo que se dijo en esa audiencia no se toma en cuenta. Por eso es que es audiencia reservada. Eso es lo principal de la terminación anticipada. Es una postulación tanto de la fiscalía del imputado respecto a una posible sentencia en investigación preparatoria. Yo creo que eso es lo más importante que podría yo señalar sobre terminación anticipada. Los otros procesos, ¿no? Y lógicamente la sentencia es una sentencia consensuada, ¿no? Ahora también está de moda estos procesos de colaboración eficaz, también es otro proceso especial donde tanto el testigo o el mismo imputado que colaboran, pues van a tener ciertos beneficios, ¿no? Ese también es un proceso exclusivamente especial que hoy en día es parte de los 7 procesos. Tenemos también en este caso el proceso por faltas, ¿no? Que ahí están los expedientes, y lo que vendría a ser en este caso proceso por faltas, y también acá falta lo que son las querellas, ¿no? Las querellas también, por ejemplo, eso sí es distinto, porque en las querellas, por ejemplo, o procesos, en este caso por acción privada, no hay fiscal, ¿no? No hay fiscal, sino en este caso, este, la imputación lo realiza el querellante contra el querellado, por ejemplo, un delito de injuria, un delito de calumnia, son delitos contra el honor, ¿no? Entonces ahí eso se lleva a través de este proceso. Y esos procesos, lógicamente,
tienen algunas excepciones. Por ejemplo, se puede declarar inadmisible y se da 3 días de plazo. Eso jamás se daría en un proceso donde participa lógicamente la fiscalía. Son procesos que se diferencian de los procesos comunes, ¿no? En cuanto a que hay ausencias o algún tópicos que lógicamente no se dan en forma completa en un proceso normal que hemos ahorita tocado en todas las etapas procesales. Yo creo que eso es todo lo que podría señalar. Tenemos 10 minutos para terminar. Entonces, ahora sí, yo encantado después de esta maratón así sin interrupción, de contestarle y les regalo 10 minutos más inclusive para que puedan para absolver todo lo que ustedes quieran, ¿no? Encantado, porque creo, hemos cumplido con el plazo, pero les obsequio 10 minutos más, 10 minutos más 10, 20 minutos para yo contestar lo que ustedes deseen. Si es que el sistema lo permite, ¿no, Reader? Sí, excelente maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias por su brillante exposición. En estos minutos, por favor, va a ser una pregunta por estudiante. Segundo, ser puntuales al tema, directo al tema, ¿sí? Y en ningún caso particular, recuerden que estamos con un magistrado y por la cual no puede pronunciarse ante ellos, ¿sí? Y ya saben también teniendo activo su cámara. Muy bien, Jacqueline, explicado ya sobre las reglas. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, mi pregunta va referente, le escuchaba a usted decir que se puede pedir en la apelación nulidad o revocatoria. ¿En qué Ya. caso se puede pedir la nulidad y en qué caso puede ser revocatoria? O Bien. otro de los, o se puede pedir los dos. No, ya, bien, buena pregunta. 419 del Código Procesal, justamente hoy día tuve un control de admisibilidad sobre eso, porque un abogado pidió las dos cosas, no se puede pedir las dos cosas, ¿no? Hay el 405 del Código Procesal Penal que establece el control de admisibilidad, ¿no? Y el 419 del Código Procesal Penal dice, ¿no?, que uno puede pedir revocatoria, la sala penal puede resolver una revocatoria o nulidad. Así lo señala en este caso el código. Entonces, ¿por qué? Porque usted no puede discutir dos cosas contradictorias en un sistema acusatorio. Usted discute o revocatoria o nulidad. La revocatoria, ¿cuándo se da la revocatoria? Cuando usted no está de acuerdo con los criterios del juez. Usted está apelando una sentencia que usted no está de acuerdo. Entonces usted que dice, si voy a pedir revocatoria es que yo no estoy de acuerdo con el criterio del juez. El juez piensa así, piensa A, yo pienso B, ¿no? Por ejemplo, sobre reparación civil, el juez piensa sobre el aspecto de, en este caso, de daño emergente de esta manera, yo pienso diferente. Entonces los criterios es una lucha de criterios. Entonces hay un desacuerdo en el razonamiento del juez. Cuando eso pasa, usted va a buscar identificar el razonamiento erróneo del juez y va a proponer un razonamiento mejor, más válido, que supere y que se imponga en una audiencia de apelación. Esa es una. Dos, entonces acá no hay omisión. Entonces, ¿cómo se llama eso? Vicios injudicando, vicios de criterio, vicios de opinión. No hay vicios de omisión. En cambio, la nulidad es cuando el juez deja de pronunciarse sobre algo. El juez no dice nada. Por ejemplo, sobre reparación civil dice, no debe haber reparación civil, y no fundamenta, no motiva. Entonces hay vacíos, no hay criterios. Cuando no hay criterios o hay vicios, en este caso de omisión, llamados vicios nulificantes o vicios en el improcedendo. Por ejemplo, también puede hacer que se haya, en este caso, admitido un medio de prueba y no se actuó. Se omite actuar. O se actuó y no se valoró. No hay valoración. ¿Ahí qué hay? ¿Criterio? No hay criterio, hay omisión de criterio. Entonces, cuando hay una omisión, ya esto es más grave. Esto es más grave y por lo tanto usted tiene que plantear una nulidad. ¿La nulidad a qué lleva? A que se anule el juicio y que otro juez o otro colegiado lleve un nuevo juzgamiento. ¿Por qué? Porque son vicios de mayor jerarquía, son vicios trascendentes que van a anular todo el juicio y van a anular la sentencia penal. En cambio, en una revocatoria no va a pasar eso. En una revocatoria lo que va a pasar es simplemente revocar en sí, no se va a anular el juicio, sino
si prospera su criterio y le condenaron, usted va a lograr una absolución, pero no va a anular el juicio. Simplemente la fundabilidad que se dio va a ser revocada y cambiada. Eso es lo que le podría decir en forma resumida sobre su pregunta, doctor. Muchas gracias, maestro, y los que no se hayan matriculado todavía en esta sesión, que tenemos más de 600 conectados, ciertamente ha venido por la calidad de docente, que es el doctor Luis Enrique García, y le agradecemos. Así que deja tu número de celular para quienes estén interesados en el curso. Estimado Rey Melchor, buenas noches. Adelante, una pregunta, por favor. Sé preciso. Sí, gracias. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, adelante. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Ok, gracias. Doctor, excelente exposición. He aprendido cosas nuevas hoy. Eh, ¿Qué pasa o cómo es que se procede cuando uno no está de acuerdo con el razonamiento del archivo, por ejemplo, y aún la elevación de actuados lo confirma, pero aún no estoy convencido de que haya sido bien calificado o bien archivado? ¿Cuál es el paso en este caso? ¿De qué archivo Estamos me hablando de habla? ¿Fiscal, un archivo judicial? ¿De qué fiscal, archivo me habla? fiscal. Ah, Un archivo fiscal en investigación preliminar. El ya. fiscal dice que el hecho significa un tipo de delito, pero mi criterio es que es totalmente contrario. Presento mi elevación de actuados y el de arriba dice que sí, está bien lo de abajo y confirma el archivo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, tengo otra visión. ¿Qué es lo que procede en este caso? Ahí Esa sería mi pregunta. lastimosamente, sí, lastimosamente, el monopolio de la acción, el monopolio de acción en diligencia es exclusivamente fiscalía. Y peor si hay doble conformidad. ¿Qué implica doble conformidad? Que el fiscal provincial y el fiscal superior estén de acuerdo en el archivo. Porque puede hacer que usted cuestione y de repente el superior no esté de acuerdo y ordena que se formalice. Igual, en etapa intermedia, ¿no? Puede ordenar que acuse. El fiscal pide un sobreseimiento, el juez lo sube al superior y el superior puede ordenar que otro fiscal acuse. ¿Por qué? Porque el monopolio de la acción y de la pretensión es exclusivamente del fiscal. El juez no puede hacer nada ni la parte procesal si es que hubiera esta doble conformidad, tanto en un archivo fiscal como en un archivo judicial, ¿no? La doble conformidad es importante, el monopolio es exclusivo, el aspecto punitivo es exclusivo de las partes procesales. Ahora, yo supongo que usted en este caso lo dice del punto de vista del agraviado. Entonces, como usted es agraviado y usted quiere que esto prospere, porque no, el imputado va a estar feliz con, en este caso, con que se archive tanto fiscal o judicialmente. Entonces, yo asumo que usted está como defensa de la parte agraviada. Entonces, si el fiscal no lo hace, el aspecto del daño es una materia que también se puede llevar en un proceso civil, ¿no? O a través de una responsabilidad extracontractual. Muchas gracias, maestro. Estimado Pablo Tanaka, nuevamente una pregunta y sé preciso. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Luis Enrique García. Mi pregunta es sencilla. Se olvidó mencionar, el perito es el único testigo especializado en poder dar una opinión durante el juicio oral. Y por favor, ¿podría decirnos el marco legal? Gracias. No es testigo especializado, no me olvidé de nada. Yo soy maestro en esto, señor. No, no me olvidé de eso. No, no es testigo especializado. El perito es perito, no es testigo. Porque el perito no vio nada. No se puede llamar testigo especializado. Eso está mal. Es un concepto retrógrado, un rezago del anterior sistema, ¿no? El perito, el testigo es alguien que vio algo y va a declarar sobre algo que vio, ¿no? Sobre un conocimiento que tiene ahí. El perito es alguien llamado para dar un aporte del conocimiento científico, ¿no? Y lógicamente esto está vinculado a, en este caso, el aspecto de un, llamemos así, un procedimiento pericial, ¿no? Y donde funciona la igualdad, en este caso, de armas, en este caso pericial, que implica que un perito necesariamente tiene que ser designado por el juez o el fiscal. Usted no puede decir, bueno, tengo mi pericia como antes, esta es mi pericia de parte, y eso que sea válido y es un elemento de comisión y mi perito va a juicio. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso está claramente establecido, ¿no?
en el ritual para ser, en este caso, perito. El perito, en este caso, tiene necesariamente que y obedece a su nombramiento. Y eso está en el artículo 173 del Código Procesal Penal, ¿no? Cuando nos habla del nombramiento del perito por el juez o el fiscal. Ese es el inicio del procedimiento pericial. 2, se corre traslado a la otra parte. Acá no es que yo presento, no. ¿Para qué? Para que haya la igualdad de armas pericial, ¿no? La igualdad de armas pericial, ¿qué significa? Que usted tenga la oportunidad de que la otra parte pueda presentar también su perito, ¿no? Y estos dos peritos concurran, el perito de oficio y el perito de parte, al mismo escenario donde se va a hacer la pericia. Una pericia grafotécnica, una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica, y cada uno haga un informe pericial. Esos informes periciales no son pruebas, son elementos de convicción. Y esos elementos de convicción, ¿no?, van a, lógicamente, desarrollarse en el juzgamiento. Ese perito va a tener que ir a explicar, va a tener que ser sometido a un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Esa información que ese perito va a ser lo que se llama una información probatoria. Entonces, no es que sea un testigo especializado, eso es una clasificación del anterior sistema. Bien. Muchas gracias, maestro. Y maestro, ¿y a quién denominamos un experto? Tenemos una Ah, pregunta por el Facebook. Gracias. un testigo experto es distinto, ¿no? Yo soy, por ejemplo, en este caso, un especialista en criminalística, pero a la vez yo vi el hecho delictivo. Ah, ese es un testigo experto. Ese no es un perito. No va como perito, va como un testigo experto. Es distinto. El testigo experto, por ejemplo, en este caso, tiene una habilidad y aparte presencia el hecho delictivo. Ah, por ejemplo, un policía un policía, un policía que es experto en criminalística y justo pasa un robo, está como civil, y justo pasa un robo, ¿no? Un hecho delictivo en su presencia, no está en funciones, ¿no? Es testigo de ese evento, ¿no? Y es un perito en ciencias criminalísticas, ¿no? Justamente en armas y en todas esas cosas. Y ves, la experticia le permite declarar, ese es un testigo experto. Testigo no es porque vio y experto porque lógicamente tiene las condiciones que cualquier otro ciudadano no tendría, ¿no? Ese es un testigo experto, pero no va como perito, va como testigo, ¿no? En su experticia va a ayudar de repente a que su testimonio sea más claro, más especializado. En cambio, el perito no. El perito es convocado en algo que no vio y que tiene que, lógicamente, con su experticia, declarar. Esa es la diferencia entre un perito, en este caso, y un testigo experto. Muchas gracias, maestro.